Quiero recordar que el pasado martes 21 de septiembre fue el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad que afecta a más de 1 millón de personas en España, según la Confederación Española de Alzheimer. Es el tipo de demencia neurodegenerativa más común en el mundo, una pandemia para la que todavía no hay vacuna ni cura, aunque la ciencia está avanzando de forma imparable en la lucha contra esta enfermedad. Uno de los mayores especialistas que más tiempo lleva en esta empresa es el doctor Ramón Cacabelos, al que hemos saludado en el arranque del programa, director del Centro Internacional de Neurociencias y Medicina Genómica, Euroespes. Doctor, mientras la ciencia avanza en busca de una cura para el Alzheimer, lo que sí podemos constatar son por lo menos los avances en el conocimiento, ¿no? En conocer realmente qué es lo que ocurre en la mente, en el cerebro del ser humano. Lo primero es entender la naturaleza de la enfermedad para poder abordarla adecuadamente, y en los últimos 50 años, desde que Alzheimer, como comentábamos en la introducción, por cierto, sintética y preciosa, los 3 avances más importantes vienen en el área de la etiopatogenia, que es el entendimiento de las causas de la enfermedad, que es fundamental para luego poder diagnosticarla y luego poder tratarla. Esta es la secuencia natural que hay que seguir siempre en ciencia y en medicina para poder abordar los problemas. Los últimos 50 años se han caracterizado por la búsqueda del conocimiento de las causas primarias de la enfermedad, y como bien decías tú, es el primer, proceso neurodegenerativo en importancia cuantitativa y cualitativa que destruye nuestro cerebro desde que el cerebro deja de madurar a partir de los 30-35 años hasta que da síntomas a partir de los 60. Por lo tanto, el primer corolario de esta identificación es empezar a entender que disponemos de 30 años para identificar precozmente la enfermedad y pasar a la siguiente fase, que es cómo manejarla. Claro, por eso anoche me decía, es que esto supone, los nuevos medicamentos y las nuevas investigaciones nos marcan el camino de un cambio total para la medicina, para el concepto que tiene el paciente, para las instituciones, porque hay que trabajar contra esta enfermedad 20 o 30 años antes. Así es, pero esto es aplicable a todas las patologías crónicas del adulto, es decir, lo que realmente está matando al mundo occidental, la morbimortalidad en Occidente está fundamentalmente basada en 3 grandes bloques patológicos: corazón, cáncer y cabeza. Esto que acabas de decir es perfectamente válido para el corazón, para el cáncer y para la cabeza. Una arteria coronaria no se atasca en un minuto y te da un infarto de miocardio porque tengas un estrés o una situación conflictiva. Un cáncer no aparece de la noche para la mañana y te mata en 15 días. Y una degeneración cerebral o un ictus no aparece de forma repentina. Eso se viene cociendo en nuestro cerebro desde muchos años antes. Esto es lo que hemos logrado entender para empezar a preconizar la idea de que en todas estas patologías crónicas hay que hacer lo que tú mencionabas, es decir, tenemos que aprender a actuar profilácticamente, diseñar biomarcadores que nos permitan identificar el riesgo muchos años antes de que la patología dé síntomas, y a partir de ahí empezar a instaurar protocolos de tratamiento completamente diferentes también, porque hasta ahora la medicina se regía por la ley de que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Se actúa cuando ya tenemos el Efectivamente, cuando llegas, ya llegas tarde siempre. El otro día me preguntaba una colega tuya, el diagnóstico, doctor, cuando llegamos es adecuado. Un diagnóstico siempre es llegar tarde, porque está realmente identificando un mal. Lo importante es predecir ese mal, interferir profilácticamente, y ello es lo que va a hacer que esta sociedad, el gasto que tiene, el consumo de vida, la discapacidad que afecta sobre todo a este segmento tardío de la vida que debiéramos utilizar para disfrutar y no para sufrir, fuese un poquito más halagüeño y más esperanzador. Por lo tanto, este es el gran cambio de mentalidad que necesitamos hacer en medicina en general y en el caso del Alzheimer en particular. Doctor, en el último año se han producido
oído y nos han llegado algunas noticias que invitan a la esperanza, ¿no? Estoy pensando en ese grupo de investigadores de California que hablan de una vacuna contra el Alzheimer que se podría desarrollar y estar lista y preparada en 2 años. Bueno, la historia de la vacuna empieza en el año 2000 ya. De hecho, en el año 2001 se empezaron los primeros ensayos clínicos con las primeras vacunas. Fracasaron porque provocaban importantes lesiones cerebrales, microhemorragias, reacciones inflamatorias, etcétera. Entonces la industria farmacéutica es como la banca. Cuando hay un problema se espanta y suspende todos los proyectos y todas las inversiones. Hubo un silencio en medio y a partir del 2005-2007 se volvió a la carga con el concepto de inmunoterapia. Es decir, la finalidad de la inmunoterapia y de la vacuna es precisamente interceptar la enfermedad. Pero para interceptar la enfermedad tienes que tener biomarcadores fiables que te permitan 10, 20 o 30 años antes de que aparezcan los síntomas, poder identificar esa población a riesgo para poder tratarla eficientemente. En este sentido se empezó a desarrollar pues toda una serie de vacunas. Nosotros mismos en el 2010 desarrollamos una que aprobó la Oficina de Patentes de Estados Unidos, todavía está vigente, estamos trabajando en ella, pero sorprendentemente en julio de este año la FDA aprobó el primer anticuerpo para este tratamiento inmunoterapéutico que estábamos comentando, que es el aducanumab. El aducanumab es una especie de vacuna, es un anticuerpo, que lo que pretende es limpiar los depósitos de proteína beta-amiloide, que es esa proteína tóxica que empieza a acumularse en el cerebro desde edades tempranas de la vida, en personas genéticamente predispuestas. Por lo tanto, si unimos esta breve conversación, los 3 grandes temas a abordar es: tenemos que interceptar la enfermedad, para ello hay que diagnosticarla precozmente, y para que esta enfermedad se desarrolle tiene que haber un componente familiar. Es decir, yo tenía un profesor hace muchos años que decía que no es Alzheimer quien quiere, sino quien puede. Claro. Entonces, con los biomarcadores genómicos, de los 20 y tantos mil genes que hay en nuestro genoma, hay unos 600 que están afectados en aquellas personas predispuestas a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Con estos biomarcadores genómicos podemos identificar a la población que está a riesgo y tratarla de manera individualizada, ¿no? Cada caso es efectivamente distinto, ¿no? Esa es la parte de la farmacogenética que hay que hacer ya, no solo en aquellos sobre los que podamos actuar profilácticamente, sino en los actuales, porque uno de los problemas gravísimos que tenemos en el manejo del Alzheimer hoy es que un paciente adulto, mayor, anciano, se toma más de 10 o 12 medicamentos diferentes a diario. ¿Qué sucede? La interacción de esos medicamentos genera una toxicidad tremenda. Y eso hay que saber diferenciarlo y manejarlo de forma individualizada. Aquí echamos mano de la farmacogenética, que es eso que tú acabas de decir, personalizar los tratamientos en función de las características genómicas de cada persona. Es decir, a ti no te funciona la aspirina igual que a mí. Claro. A un hipertenso no le funciona un antihipertensivo igual que a otro, igual que a un diabético no le funciona un antidiabético igual que a otro, y los efectos secundarios son diferentes. Todo eso está escrito en nuestro genoma, todo eso es predecible, todo eso es identificable para que los médicos sepamos prescribir de forma personalizada el medicamento correcto y el usuario también tenga la garantía, la tranquilidad de que lo que tome es adecuado. Pero entonces se puede prevenir el Alzheimer. El Alzheimer irremediablemente tenemos que intervenir de forma profiláctica si queremos ganarle la partida en algún momento. En estos momentos la mayor dificultad para aplicar estos nuevos tratamientos como el aducanumab, del que hablábamos anteriormente, es disponer de biomarcadores fiables que nos permitan poder intervenir precozmente, intervenir profilácticamente para enlentecer el curso de la enfermedad
Con ello ya sería un gran éxito, puesto que por cada año que lográsemos retrasar la enfermedad en una persona, estaríamos reduciendo la prevalencia nacional de la enfermedad en un 30%. Por lo tanto, el simple retraso de la enfermedad ya sería un logro, pero por otra parte, hay muchos casos, bastantes casos, que si fuésemos capaces de interceptar la enfermedad no tendría que manifestarse. Claro. Y obviamente retrasar un evento patogénico como es una demencia a los 70 o a los 75 tiene un gran significado, o a los 75 pasarlo a los 80. Por lo tanto, este es un poco el objetivo al que tenemos que ir. Identificación precoz de la población a riesgo, interceptar profilácticamente la enfermedad y personalizar los tratamientos para evitar efectos secundarios. Anoche me decía que el Camino de Santiago también podría ser beneficioso, ¿no?, para luchar contra la enfermedad, contra el Alzheimer. No todo es bueno ni es malo radicalmente, y el Camino de Santiago también. Es decir, la actividad física, ¿no? En épocas, digamos, en periodos precoces Sí. de la enfermedad, incipientes, la actividad física, el moverse, el encontrar actividades nuevas es bueno, pero también tenemos que ser realistas. En épocas tardías de la enfermedad, el encuentro con situaciones nuevas genera un estrés terrible al paciente y eso altera la conducta y puede acelerar el deterioro cognitivo. Por lo tanto, en todo momento hay que saber sopesar. Yo quiero creer que la parte física del Camino de Santiago es positiva para todos, y quiero creer también que la parte espiritual de ese camino pueda ayudarnos en cualquier momento. Pero en el caso concreto de la demencia es muy importante que las familias sepan que muchos de los trastornos conductuales de los pacientes y muchos periodos de agitación y alteración de la vida cotidiana vienen por un manejo inadecuado o por el incitarles a hacer actividades que les generan más estrés, más conflicto, y eso les provoca confusión, y detrás de la confusión, al no saber manejarlo de forma autonómica, pues provoca trastornos de conducta que son perfectamente evitables. Pues anoche tuvimos una conversación muy interesante con el doctor. Hablamos de todo, incluso de la diferencia entre la sociedad japonesa, donde es fundamental la idea de grupo y todos se sienten protegidos y trabajan como grupo, no de manera individual, y esta tendencia, no sé si occidental, a primero me salvo yo, ¿no? Y luego ya veremos. Y luego ya veremos. Es importante, y adaptándolo un poco al problema que estamos hablando, yo recuerdo que en el año 85, creo recordar, el gobierno japonés quiso implantar la Silver Generation, la generación de plata, puesto que allí los jubilados pues son la gente, digamos, con mayor poder adquisitivo. Sí. Y lo que pretendían era exportar japoneses a diferentes paraísos climatológicos del mundo, entre los cuales estaba España, y eso no funcionó. Y el mayor obstáculo para la adaptación de los japoneses a esos, llamémosle, paraísos climáticos, era precisamente el problema que tenían para integrarse en sociedades muy individualistas frente al concepto de la relevancia y la importancia del grupo, que es lo que hace que las sociedades sean mucho más armónicas, sean mucho menos conflictivas, haya menos criminalidad y por lo tanto el nivel de satisfacción colectiva sea mayor. Doctor, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Ramón Cacabelos, de Euroespes, director del Centro Internacional de Neurociencias y Medicina Genómica, Euroespes. Gracias, de verdad, y muy buenos días. Un placer, Jaime. Gracias. Vamos a